Bien, amados, el día de hoy continuamos la exhortación que hemos tenido durante este tiempo, la honra del ministerio. Ya vamos en el capítulo 16, el día de hoy es el capítulo 16 del llamamiento del ministerio, y damos gracias al Señor porque como iglesia hemos crecido a través de lo que hemos estado impartiendo y enseñando. Sin lugar a duda que el crecimiento de la gracia de Dios sobre nosotros, cuando Dios comienza a hacernos crecer en diferentes áreas, no lo percibimos. De hecho, muy pocas personas pueden percibir el enriquecimiento que uno va teniendo. Uno necesita enfrentar situaciones para ver el nivel de madurez y de llenura que Dios ha provocado producto de su palabra en nosotros, al nosotros atesorarlas. La grandeza de la palabra tiene un ingrediente que es muy especial, ¿no? Siempre la palabra va a expresarse en nuestros momentos más críticos. Es bueno que usted y yo enfrentemos en diferentes situaciones de la vida, es bueno que enfrentemos crisis, ¿no? Confrontaciones, aflicciones. Y aunque nadie quiere enfrentarlas, nadie quiere vivir siempre en un estado de continua prueba. La prueba es lo único que va, y la aflicción también, y las circunstancias que usted no puede manejar como ser humano, es lo único que va a evidenciar cuánto usted ha crecido. No hay otra forma. La aflicción, como hemos hablado en algún momento, la aflicción fue parte y un ingrediente muy continuo en los hombres que Dios llamó a la honra del ministerio. Usted está siendo llamada a la honra del ministerio, yo estoy siendo llamado a la honra del ministerio. Cada día estamos viendo cómo Dios nos va perfeccionando hacia diferentes cosas, ¿no? Y lo importante en esto es que usted al tener esta oportunidad de servir al Señor, de honrar al Señor con su vida, con el llamamiento que Dios a usted le está haciendo, hay personas que en la vida van a tener continuas falencias para poder ir superando situaciones. Son como aquellos universitarios que siempre estudian pero nunca califican con ninguna prueba, ¿no? Son como aquellos universitarios que reprueban una y otra vez la misma materia. Entonces, cuando un profesor universitario a usted le reprueba de una materia, esa persona, aunque usted repruebe 10 veces esa materia, esa persona no la va a hacer pasar y le va a decir ya pasa. No le va a decir así. Entonces, si en lo natural a usted no le van a aceptar pasar de un curso a otro, de un nivel a otro, de un semestre a otro, no lo van a pasar porque el profesor es buena gente. A usted lo van a pasar porque usted calificó, usted superó, usted dio la altura, dio la anchura, dio el estándar como usted quiera verlo. Entonces, en la honra del llamamiento es igual, ¿no? La iglesia del Señor se ha acostumbrado mucho a escuchar sermones. De hecho, a la iglesia le gusta escuchar sermones, pero no le gusta que le instruyan. Y un sermón es muy diferente a una instrucción. Y cuando la iglesia se acostumbra a los sermones, el sermón en alguna medida, y en la mayoría de los casos, los sermones son más de aliento que de formación. Entonces, todos quieren escuchar esos sermones donde a ti te dicen que te va a ir bien, que te vas a casar con un rubio 1,80 m, de ojos azules,
y el otro se va a casar con una rubia, con ojos claros, o una morena, caribeña, con ojos extraordinarios. Y todos quieren esas bendiciones, todos quieren puestos de gerente, todos quieren mandar, nadie quiere comenzar en la vida como peón, como un aprendiz. Y en el ministerio se comienza así. Por eso nosotros tenemos tantos fracasados en la iglesia. Y esto lo digo con mucha libertad. Hay demasiada gente fracasada en la iglesia. Y la gente fracasa porque se hace expectativas de la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca les prometió. Y el problema más grande está cuando nosotros los ministros le hemos prometido cosas que la palabra nunca ha dicho. Entonces la honra del llamamiento, el primer ingrediente que tiene es que tiene aflicción. Así que, ¿cuántos quieren ser afligidos? ¿Cuántos quieren padecer aflicción? Nadie dice amén, po. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántos quiere que le renueven el carro por un Mercedes-Benz del año? Amén, y todo eso, ¿no? Porque todos quieren eso. Porque todos quieren lo fácil, lo que descienda, no lo que se construye. Usted tiene que aprender a construir su vida. No deje que nadie le construya su vida. Usted construyala con buenas decisiones, construyala con buenas aplicaciones, construya su vida con buenas amistades, construya su vida con disciplina, construya su vida haciendo lo que debe hacer, no sea una persona que lo distraiga cualquier cosa. Entonces hoy nosotros tenemos mucha gente fracasada en la iglesia por eso, ¿no? Porque cualquier cosa lo distrae. No más el diablo le hace ojitos con algo que usted quería, ¿cierto? Y como Dios lo hizo esperar, Satanás se lo trae así, sin padecer, sin sufrir, sin nada, y le muestra eso y usted, necia, dice, uy, el Señor me está bendiciendo. Pero cuando Dios a usted y a mí nos hace esperar para madurarnos, para la administración de las cosas gloriosas de Dios, como el ministerio, como el llamado. Recuerde usted que todos nosotros tenemos un llamado. Nosotros estamos hablando mucho acerca del ministerio. Todos en alguna medida tenemos un llamado. Por mínimo que sea, o por muy expresivo que sea, por muy anónimo que sea, o por muy expresivo que sea, todos tenemos un llamado. Y ninguno es más importante que el otro. Ni yo ocupo un lugar más importante porque hay alguno que no se ve. De pronto puede haber alguien que esté por ahí muy escondido haciendo algo. Esa persona no es menos que yo porque estoy en esta plataforma, ni esta plataforma hace mejor que otro que pueda no estarlo viendo nadie. Dios no mide de esa forma. Dios mide el llamamiento de una persona en su fidelidad, en cuán fiel es en aquello que recibe, en aquello que se le da, en lo más sencillo, en lo más precario. Si tú no eres fiel en las cosas más mínimas, ni pienses que Dios te va a dar las más excelsas. Entonces por eso nosotros usted necesita hacer, en esto que estamos enseñando acerca del ministerio, usted necesita hacer un escrutinio de quién es usted necesita evaluarse. Usted necesita saber quién es usted, cómo soy yo. Cuando usted se mira al espejo, ¿quién es usted? Usted tiene que hacerse una crítica. Necesitamos hacernos una crítica cuando nos miramos al espejo. Porque muchos nos miramos al espejo, nos miramos al espejo natural para poder ocultar esas pifias, ¿cierto?, que la perfección no nos dio. ¿No? Y lamentablemente tenemos que hacer uso de el desarrollo de ingeniería en la cosmética para, no, porque ahora no tan solamente las mujeres se maquillan, ahora ya los hombres entraron en esto ya. Sí, ya entraron los hombres. Pero bueno, los que tenemos el privilegio de todavía no hacer uso de eso, estamos como Dios nos echó al mundo y punto. Enfrentamos la vida así, de cara al viento, como venga nomás. Entonces, usted en esto le hago esta introducción porque usted necesita saber si es una persona, usted necesita saber si usted es una persona confiable para Dios. Si usted no es una persona confiable para Dios, como le he dicho en otras oportunidades, usted puede estar en la iglesia, pero usted anda dando solamente un paseo en la iglesia. Usted anda vitrineando. Como muchos vienen a la iglesia a vitrinear y muchas vienen a vitrinear también, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era jovencito, comencé a ir a la iglesia. Yo me acuerdo de esas cosas y algunos de aquí también se acuerdan.
que vinieron a la iglesia como lobos y se transformaron en ovejas. Porque claro, si eso pasa. Entonces, ¿por qué razón? Porque la naturaleza de uno le encamina a situaciones partidistas, por las cosas que uno buscaba. Pero hoy, nosotros entendiendo que el llamado de Dios es tan serio, entendiendo que Dios es tan serio en su asignación para nosotros, Dios no juega a llamarnos, Dios no anda coqueteando con su creación. Dios no anda diciéndole a su creación, oye, mira, si tú me sirves yo te doy esto. ¿Qué te parece? Como los niños que quedan con uno, como los hijos de uno, papi, te doy un beso si me compras esto. ¿No? O papi, voy a hacer esto. Mira, papi, voy a hacer esto hoy día. Claro, después te van a decir, vi unas zapatillas, vi una chaqueta y todo eso. Porque los hijos usan la transacción, y a nosotros la iglesia nos enseñaron la transacción. Haz esto y Dios hará esto otro. ¿No? Nunca, no fue recurrente ni constante una enseñanza de que yo todo lo que hago para Dios lo hago por amor a la honra que a Él le debo. Entonces nosotros necesitamos aprender, en verdad. Nosotros necesitamos aprender a conducirnos en un mundo que si tú no estás preparado te va a consumir, te va a tragar. ¿Por qué? Porque las prácticas de tu mundo absorben, y al absorberte tú te transformas en uno de ellos, en vez de que ellos se transformen a lo que tú eres. Por eso la Biblia dice, el apóstol dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Pero muchos son vencidos de lo malo. Muchos son vencidos de aquellas cosas que te llevan en un paralelismo cristiano. ¿No? Creen que van hacia el mismo lugar porque van paralelos, ¿cierto? Van paralelos a otro, ¿cierto? Y dicen, no, si vamos para el mismo lugar, sí, pero vamos por caminos diferentes. Y la Biblia dice que hay un solo camino para llegar al lugar donde vamos, al lugar final, al destino final de nuestra vida, hay un solo camino. Entonces, el día de hoy, vamos a ver entonces la honra del llamamiento. ¿Cómo tú evalúas que eres una persona confiable? ¿Qué es lo que va a determinar que tú seas una persona confiable? Yo recuerdo en varios trabajos que estuve, en más de alguna oportunidad me acuerdo ahora, hubieron jefes que dejaron ciertas cosas en ciertos lugares. Porque ustedes saben que hay personas que lo prueban a uno así, ¿no? Dejan algunas cositas de valor, algunas mínimas de valor y otras grandes de valor. ¿Cuántos han caído? No me levante la mano. ¿Cuántos han caído en la tentación de tomar lo que usted creía que podía tomar, que no era suyo? Porque hay personas que dicen, no, pero esto estaba aquí, estaba botado, esto no era de nadie. No, pero usted tiene que pensar como el europeo. Cuando hay algo en algún lugar, siempre es de alguien. Por eso el europeo tiene una muy buena, al menos los países que yo conozco en Europa, que son muy ordenados, ¿cierto? Siempre que hay una bicicleta, no sé, por ser los noruegos, yo vivía allá, por eso le puedo decir, los noruegos tienen la particularidad de que cuando ellos cambian sus llantas, las de los vehículos, las dejan en la puerta de la casa, pero las dejan bien afuera, casi al borde de la calle. Y nos faltaron los chilenos que una vez pasaron por ahí y dijeron, uy, mira, hay unos neumáticos botados. No están botados, lo que pasa es que la gente que vive en esa casa los dejó ahí. Entonces, todo lo que está en un lugar es de alguien. Pero nosotros necesitamos probarnos en aquello. ¿Y por qué yo pongo estos ejemplos? Porque en la iglesia sucede lo mismo. De pronto puede faltar a alguien en alguna asignación y alguien quiere decir, yo puedo ocupar ese lugar. No, porque ese lugar le pertenece a esa persona. Hay un lugar para ti en algún momento. Porque el llamamiento de Dios, el llamado que Dios te hace a ti a servirle, tiene un diseño que calza perfectamente con quien tú eres. Entonces tú no necesitas ocupar el lugar de nadie, porque Dios tiene un diseño para que tú sirvas. Y sin necesidad de robarle el lugar a nadie. Entonces la honra del llamamiento tiene que tener esos ingredientes de integridad. ¿No? No tenemos que ser como niños. No debemos ser como niños para poder poseer aquello que ya Dios nos ha dado. Dios nos ha dado en su elección cosas que van a perdurar en la vida y depende de cuán serio, cuán honesto, con cuánto valor tú le des a aquello que el Señor te ha provisto. Entonces,
Hemos estado viendo entonces hemos estado viendo el tema del llamamiento y la honra del ministerio. Y en esta oportunidad estamos viendo que el llamado, la semana pasada comenzamos la enseñanza de que el llamado es conforme a la naturaleza y el corazón de Dios. Amén. Eso es lo que comenzamos a aprender, ¿no? Y el último texto que leímos, si no me equivoco, el último texto que leímos fue Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 17. Ese fue el último texto que leímos, ¿cierto? Y ahí quedamos. Entonces, el llamamiento como el llamamiento de Dios tiene un ingrediente, ¿cierto? El ingrediente del llamamiento de Dios. ¿Cómo es entonces? Yo dije que era conforme al corazón y conforme a la naturaleza de Dios. No tiene que ver, y debemos ser muy insistentes en esto. El llamamiento de Dios no tiene que ver en cómo tú crees, cómo tú piensas, cómo tú opinas. Ni como yo opino, ni como yo creo, ni como yo concibo el llamamiento. El llamamiento de Dios es conforme a su corazón y conforme a su naturaleza. Todo lo que tenga, todo lo que ilustre el corazón y la naturaleza de Dios, eso es lo que tú debes hacer. Ese es el camino por el cual tú te debes seguir, te debes conducir. Todo aquello que te lleve a la honra, todo aquello que te lleve al reconocimiento, no tan solo de Dios, sino que de las asignaciones de tu hermano. Pero comenzando por las cosas más sencillas. Cuando tú en tu casa, los casados, las casadas, cuando tú honras lo que Dios te ha dado como esposo, cuando tú honras lo que Dios te ha dado como esposa, ¿cierto? Cuando tú honras los hijos que Dios te ha dado, y los hijos honran los padres que Dios le dio, independiente como estos sean. Porque la honra a los padres no tiene una condicionante, ¿no? Honra a tu padre, y la labor del hijo es honrarlos. Entonces, cuando estos ingredientes están plasmados en el llamamiento que Dios nos hace a nosotros, con seguridad yo le puedo decir que usted va a ser una persona exitosa durante toda la vida. El día que usted se olvide de la honra se alejó de usted. Porque en el fondo, todo ser humano en la vida quiere honra, quiere honor, quiere reconocimiento, quiere estar en lugares donde lo privilegien. Pero mientras tú no seas una persona que honra, que privilegie a otros, que honre a otros, olvídate de que el mundo te va a honrar. Entonces, la honra tiene ese ingrediente. Entonces, si tú te olvidas de eso, si tú eres una persona despistada, volada, que pasa una mosca y te perdiste en lo que estaba en la vida, tú no estás preparado para poder ser una persona confiable. Porque el mundo necesita gente. Y yo personalmente tengo una opinión muy personal mía. Si hay gente que puede impactar, cambiar, influenciar este mundo, es la iglesia del Señor. Creo yo, la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos su palabra, administramos sus principios, los vivimos, tenemos los efectos, tenemos los resultados, y con todo, con todos esos, con todas esas consecuencias y con toda esa verdad manifestada y revelada producto de lo que practicamos, obviamente nos hacemos personas confiables. Entonces, como el llamamiento tiene el corazón y la naturaleza de Dios, tú debes comenzar a servir de esa forma. Entonces, cuando el apóstol Pedro decía que si no como aquel que os llamó es santo, hemos explicado mucho esa palabra, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, a la luz de este texto, este principio de conducta divina, que es lo que nosotros debemos manifestar, este principio de conducta divina no se limita a la creación natural, sino que Dios, actúa de la misma manera en la dimensión espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice, en Efesios capítulo 4, verso 24, vamos a parafrasear algunos textos, ¿no? La Biblia dice, en Efesios capítulo 4, verso 24, dice que el hombre nuevo que Él creó en nosotros fue creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo fuimos creados entonces? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Y de dónde salió el modelo? De Dios. De Él salió el modelo. Entonces, el modelo, cuando Dios a ti te creó, no salió de mí, no salió de algún líder de aquí, no, salió de su propia persona.
Entonces, como el modelo salió de su propia persona, tu comportamiento, mi comportamiento, tiene que estar de acuerdo a esa persona de la cual Dios sacó el modelo para crearte. Por eso este texto dice que Él nos vistió del nuevo hombre, creado según Dios. Oiga, esta aseveración que el apóstol Pablo hace, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese fue el formato, ese fue el diseño, esa fue la matriz con la cual Dios a nosotros nos hizo. O sea, para poder más o menos ilustrarte algo, tú cuando llegaste a la iglesia, tú eras una citroneta, y de citroneta pasaste a Mercedes-Benz. O sea, no te quedó nada de lo que tú eras en el pasado, tú cambiaste absolutamente todo. ¿Y por qué hago estas dos comparaciones? Porque cambiaste de marca, y al cambiar de marca, tú cambias de matriz, eres transformado en otra persona. Amado, es difícil cambiar una citroneta. Eso es imposible. Esa cosa solamente la hace Dios. Por eso, este texto tiene mucho que ver en cómo Dios a ti te transforma, cómo Dios a mí me transforma. Entonces, cuando el Señor dice que tú fuiste creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad, Dios te dio su formato. Tenemos el formato de Dios, tenemos la estructura de Dios, tenemos la esencia de Dios, tenemos la divinidad en los genes de Dios. Entiéndase bien eso, no estoy diciendo que somos dioses, tenemos la genética de Dios. Tener la genética de Dios implica que todo lo que se expresa de ti es Dios. Entonces usted podría pensar, pastor, usted no está poniendo una exigencia demasiado. Es que ese es el llamamiento de Dios. No es otro. Lo dice Él en su palabra. Entonces, las Escrituras afirman además de esto, la Escritura afirma que nuestro hombre espiritual es participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Textos que ya hemos leído. Y los estoy repasando para afirmar esto. Yo quiero afirmar esto en usted porque el llamado de Dios, por ser, el otro día mi esposa me decía a mí, ¿no? Me decía, nosotros a veces somos como muy arrogantes cuando uno dice, yo acepté al Señor. No, tú no aceptaste al Señor, Él te aceptó a ti. Sí. No fue que tú, ok, ya Señor, te voy a aceptar, ya deja de llamarme. No, Él te llamó y te llamó con llamamiento santo. Entonces, con llamamiento santo, ¿en qué aspecto? Que Él, en su propia naturaleza, Dios en su propia naturaleza, en su pureza, Dios decide ensuciarse las manos para rescatarte a ti. Porque Dios, ¿de dónde te sacó Dios a ti y a mí? De la mazmorra, del pozo cenagoso, de ahí, de la mugre, de la inmundicia. De ahí Dios, con su manita, ¿cierto?, te sacó y te limpió. Entonces, esto es conforme a Él. No, esto no tiene que ver con usted. No es que usted diga, yo acepté al Señor. No, Él te miró con ojos de misericordia y te aceptó. Te dio un nombre, te dio sus capacidades, te atrajo como un instrumento de exclusividad. Por lo tanto, esa frasecita de que yo acepté al Señor a mí como que no me cuadra mucho, ¿no? Frase que nos enseñaron durante mucho tiempo. No, Él me llamó. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo dice, porque yo siendo blasfemo, porque yo antes aún siendo blasfemo, fui llamado a misericordia? Entonces, Él es el que llama. Él es el que llama. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que Él, por sus promesas, ¿cierto?, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, de los malos deseos, de la concupiscencia, de la tentación. Entonces, notemos lo que el apóstol Pablo escribió a los Efesios también, ¿no?
Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Entonces, ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es la vocación de nuestro llamamiento? Pablo ruega a sus hermanos de Éfeso a andar como es digno de la vocación a la cual fueron llamados. Esta forma de caminar según el apóstol no es más que vivir conforme a la vida y la naturaleza de Dios cuando actuamos en todo aspecto de la vida. Entonces, tú y yo necesitamos ser referentes en la vida, porque Dios a nosotros nos llamó para eso. Dios no nos llamó, amado, Dios no nos llamó porque Él tenga una crisis de identidad, porque necesitaba gente que le adorara. Porque de pronto usted sabe que nosotros adoramos a Dios como que le estuviéramos haciendo un favor. O sea, Dios no tiene necesidad de tu adoración. Tú tienes necesidad de ser sacado de este sistema para poder ser una expresión de lo que Dios quiere que tú seas. Usted sabe que para los ángeles está prohibido expresar la naturaleza que ellos portan. Pero a nosotros no, a nosotros se nos autorizó. Nosotros tenemos la autorización de Dios. Nosotros tenemos la representatividad. Nosotros tenemos como pudiéramos decir, tenemos chip libre para decir quién es Dios. Sin medida. Usted tiene toda la libertad. Usted tiene toda la autorización de Dios. Entonces, el apóstol Pablo ruega a los hermanos que anden como es digno de la vocación a la cual fueron llamados. Y de esta forma, caminar según el apóstol no es más que vivir conforme a la vida y la naturaleza cuando actuamos. Entonces, Efesios capítulo 4, sigamos en el 4, versos 2 y 3, leamos lo completo ese. Entonces ahora vamos a entender cuál es la forma, cuál es el formato, cuál es el formato de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Cristo? ¿De qué forma Él se conduce? Él lo deja plasmado, Jesucristo lo deja plasmado en Mateo, capítulo 11, verso 28-29. Y el apóstol Pablo lo vuelve a recordar. Dice, ¿cómo debemos andar? Dice el apóstol, con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién dijo eso? ¿Aprendí de mí? Ok, ese es el formato. El formato divino, ¿cuál es? Humildad y mansedumbre. Ese es el formato de Dios. ¿Cuál es la vocación con la cual Cristo fue llamado a representar al Padre? Con humildad, porque el Padre es humilde, y con mansedumbre, porque el Padre es manso. La mansedumbre habita en Él. La mansedumbre y la humildad no son ingredientes naturales del ser humano. Esas son virtudes divinas que fueron transmitidas, traspasadas, que nos heredó Dios, producto de su naturaleza. Y ahí está el formato, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, porque Dios a ti y a mí nos soporta o no nos soporta. Hay que ver que Él tiene paciencia contigo y conmigo, ¿no? Claro, soportando con paciencia, los unos a los otros en amor, porque cuando Dios nos soporta en amor. No hay otra plataforma para que tú sigas vivo y muchas veces sigas cometiendo los mismos errores, sino que Dios te soporte en amor. Porque es lo único que puede tolerar tu insurrección, tu mala conducta. Nuestra insurrección, nuestra mala conducta, nuestros malos procederes. Entonces, el ingrediente, el apóstol Pablo pone esta palabra, porque él sabe que estos ingredientes son indispensables. ¿Para qué? Para que Dios pueda terminar lo que comenzó en ti. No hay otra forma. Entonces, solícito, ¿cierto? Solícito, estando dispuesto siempre a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que ver que eso cuesta, ¿no? Cuesta tener paz con personas que siempre desean hacer lo que quieren. La Biblia dice que el anciano de día, dice, tiene una cabellera blanca. Yo no sé si son las canas que su pueblo le ha sacado, o ya definitivamente no le quedó ningún cabello negro al Señor. Pero dice que su cabello resplandeciente, lleno de gloria. Yo no sé si son canas que le sacamos nosotros,
pero como sea. Como sea, usted sabe que cuando una persona a uno le hace mala, amarga la vida y te hace pasar mal, ya me ha hecho, ya no son blancas las canas que tengo canas verdes, ya se pasaron de un color a otro, porque las cosas se salen de control. Entonces, todas estas virtudes son cualidades del carácter divino. Entonces, para tú calificar, para yo calificar, para que todos califiquemos a este llamamiento, necesitamos estos dos ingredientes, son esenciales estos dos ingredientes. Conducirnos con toda humildad y con toda mansedumbre. Mire, ¿y por qué con toda humildad y con toda mansedumbre? Porque normalmente al que Dios le da mucho, al que Dios le da mucha gracia, al que Dios le da mucha unción, al que Dios le da mucho carisma, la soberbia viene a golpear la puerta de tu corazón, ¿no? Y mantener esa condición humilde, sobre todo cuando lo que tú dices impacta, cuando lo que tú haces tiene fruto, cuando tú oras las respuestas vienen y cuando tú intercedes los resultados se ven a simple vista. Obviamente uno comienza a luchar con la soberbia. Por eso hay que tener hay que mantener una condición de mucha humildad, de mucha mansedumbre. Cuando de pronto los músicos cuando cantan y hacen descender la gloria de Dios, a veces ellos se pegarán la mirada y dirán, Dios mío, estuvimos fabulosos hoy día. ¿No? Se creen los Cadillac, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Se trata de cuánto Dios, de cómo y cuánto Dios te usa, pero esas son las garantías de haber sido llamado a ser participante de esta naturaleza divina. Esas son las garantías. Ahora, en eso no hay méritos, porque Dios por su gracia te las concede. ¿Para qué? Para adornar tu llamado, para adornar mi llamado, nuestro llamado. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, ¿cierto? El apóstol Pablo escribiéndole a él, el apóstol le dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Ahora, una pregunta que si usted me la responde saca un 7. ¿Por qué el llamamiento es santo? Porque el que llama es santo. Se sacó un 7. Pero esto no lo anota en el libro de la vida, esto solamente usted está aprendiendo. No. Usted ya con esto es responsable. ¿Por qué el llamamiento es santo? Porque el que llamó es santo. ¿Por qué Dios a usted lo llama a ser misericordioso? Porque Él es misericordia. ¿Por qué el llamamiento tiene el ingrediente de la humildad? ¿Por qué el llamamiento tiene el ingrediente de la mansedumbre? Porque el que lo llama tiene esas cualidades. Entonces, para usted en su corazón tener un hábitat, una plataforma donde Dios a usted lo use, usted necesita tener esos ingredientes. ¿Para qué? Para que le dé honra al llamamiento. Entonces el apóstol le dice, quien nos llamó y nos llamó con llamamiento santo. La respuesta es simple, porque procede del santo de Dios, del santo de los santos. Una frase de Spurgeon, ¿no? Charles Spurgeon tiene una frase con respecto a esto, y él dice, el que no es llamado primero a la santidad, jamás ha sido llamado por Dios. El que no asume que ha sido llamado a la santidad, nunca fue llamado por Dios. Él escogió trabajar en un lugar, pero Dios no lo ha llamado. Porque el ingrediente esencial, cómo Dios se muestra, la primera característica que Dios le muestra a Moisés, ¿cuál es? Cuando Dios se aparece a Moisés y le habla, ¿qué es lo primero que le dice? Quita tus calzados, porque el lugar donde tú estás, santo. Yo soy un Dios santo, así que saca tus sandalias. ¿Y por qué le dice saca tus sandalias? ¿Cierto? Porque tus caminos no tienen que ver con mis caminos. Porque las sandalias, ¿qué representaban? Las sandalias de Moisés representaban sus caminos, sus decisiones, por donde él había pisado. Entonces Dios le dice, sácate eso, porque tus caminos no tienen que ver con mis caminos. Entonces, esos son los ingredientes tan gloriosos en esto.
Por eso el que ha conocido a Dios, sabe sus prioridades. Conoce qué debe y qué no debe hacer. El que conoce a Dios sabe que no puede jugar con Dios. El que conoce a Dios sabe que no hay valor más grande en nosotros que su llamado, su llamamiento, su honra. Charles Spurgeon entonces dice esto: el que no es llamado primero a la santidad jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. Esto no solo debe ser dicho con relación a la santidad, como dijimos recién. Si el Dios de misericordia te está llamando, ¿cuál es el ingrediente que tiene? Misericordia. Si tú sabes que Dios es justo, la justicia tiene que ser un estandarte en tu vida. Entonces, si estudiamos todos los llamamientos que Dios hizo a sus santos en la historia bíblica, veremos que todos fueron llamados a hacer algo específico para Dios. Pero también a todos, sin excepción, se les exigió hacerlo conforme al corazón y a la naturaleza de los propósitos divinos. Todos los que fueron llamados, se les exigió hacerlo conforme a su naturaleza y su propósito, nunca de acuerdo a su parecer. Por eso Moisés, por eso el primer llamamiento confrontacional de persona a persona que Dios le hace a Moisés para rescatar a su pueblo, Dios le da diferentes instrucciones muy precisas, muy claras. Moisés fue un hombre muy pleno. Muy pleno. Pero también algunas cosas le pasaron la cuenta a él, ¿no? Entonces, a todos sin excepción se les exigió hacerlo conforme al corazón, a la naturaleza y a los propósitos divinos. Los que obraron de esa manera, de acuerdo a los propósitos y la naturaleza y el corazón de Dios, los que obraron de esa manera fueron aprobados por el Señor. Los que no lo hicieron fueron reprobados, desechados y apartados de los propósitos de Dios. El Señor, entonces, de acuerdo a todo esto que yo le estoy enseñando hoy, el Señor entonces considera un menosprecio y tener en poco su palabra cuando realizando un ministerio, una labor o un trabajo en su nombre, lo hacemos mal delante de sus ojos. Por ejemplo, cuando el adulterio, el homicidio, la injusticia, la traición, la maldad, en este caso obrada por David, poniéndolo como ejemplo a él, en perjuicio de Urías Eteo, en nada representó el carácter y el corazón de Dios. Y el Señor reprobó y rechazó enfáticamente. Dios estuvo tan enojado con David, tan enojado, que Dios le dijo: oh, lo que tú hiciste en secreto yo lo voy a hacer en público. O sea, lo que tú quisiste ocultar, yo lo voy a mostrar a la luz de todo Israel. Por eso, el Señor rechaza con gran desagrado todo lo que se ministre para Él, todo lo que se ministre para Él en conformidad a la naturaleza divina, Dios lo rechaza y lo reprueba. Todo lo que no esté en armonía con su pureza, con su llamado, Dios lo va a reprobar, aunque se vea muy lindo. Todo lo que no esté de acuerdo a su naturaleza y su llamamiento, aunque tú lo adornes, aunque tú le pongas luces y aunque tú le pongas lo que le pongas, si no está de acuerdo a su naturaleza, a su llamamiento, a su ordenanza, a su directriz, Dios te lo va a reprobar, por muy lindo que se vea. Ya tú ves ahí a David llevando el arca, con bueyes nuevos, con un carro nuevo. Cuando los filisteos habían tenido el arca durante muchos años y Saúl nunca hizo nada para volverla a traer a Israel, y cuando David llegó a ser rey, lo primero que hizo fue ir a buscar el arca, pero la fue a buscar conforme a diseños personales. Pero cuando Dios tiene diseños, cuando Dios tiene formatos, cuando Dios tiene protocolos y tú los rompes, Dios te hace pedazos los tuyos para volverte a sus diseños. Por eso todo lo que no corresponda a Él, a su diseño, Dios te lo va a echar abajo, Dios te lo va a echar a tierra. Dios te va a hacer pedazo la vida. Cuando tú siendo propiedad de Dios, cuando tú siendo
un instrumento de su exclusiva representación y tú construyes tu vida de acuerdo a tus diseños, a tus modelos, a tus pretensiones, prepárate porque Dios te va a echar abajo todo lo tuyo. Comienza a prepararte. Porque no hay nada más triste que cuando uno ha construido toda su vida y uno quiere comenzar a disfrutarlo y uno dice, esto no me agrada, lo voy a echar abajo. Y qué bueno cuando Dios nos da lecciones así, ¿no? Cuando yo le enseño esto a usted, yo me acuerdo cuando trabajaba en la última empresa que yo trabajé en Tricolor, yo trabajé 5 años acá en la región acá, y yo me acuerdo que yo trabajé como, voy a decir, como esclavo, ¿no? Para poder tener un buen rédito, unos buenos resultados, y yo decía, Señor, para tener y para alcanzar y para adquirir aquello que he querido, y cuando me disponía a recoger toda esa siembra, el gerente me llama y me dice, vamos a ponerle fin a su contrato. Entonces ahí quedaron todas mis pretensiones, ¿no? Ese es el tema. Y nadie está preparado, porque yo pensaba dentro de mí, y todo mi sacrificio, todo lo que yo hice por esta empresa, claro, pues tú lo hiciste para ti, para tu ego. Entonces todo lo que tú y yo hagamos para nuestro ego, Dios lo va a echar abajo. Pero todo lo que tú hagas para su gloria, eso va a permanecer. Porque todo lo que es edificado para su gloria permanece. Porque es para su gloria. Pero cuando tú, un instrumento de su gloria, utilizas tu vida para tu egocentrismo, entonces tú lo sacas del lugar, del centro de tu vida, ¿qué es lo que hace Dios? Bota lo que no está conforme a sus diseños. Y tú eres parte de Él, tú eres su propiedad, tú eres de su autoría. Tú cargas su naturaleza, por lo tanto, todo lo que tenga egocentrismo en ti, Dios lo va a echar abajo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Gracias por esos pocos amenes, ¿no? Dígalo con confianza, échalo abajo, Señor. Sea como los mexicanos. Pecho a las balas. Si hay que echar abajo algo, Señor, échalo. ¿Para qué? Para que el edificio que tú tengas sea un edificio de Dios. Sea un edificio que honre a Dios. Entonces, de acuerdo a todo esto, todo lo que no está en armonía con su naturaleza, comienza a despedirte de aquello, para darle la bienvenida a todo lo que tiene el diseño de Dios. Pusimos el ejemplo de David, pero también está, o como cuando Moisés, que siendo el hombre más manso sobre la tierra, recién dijimos algo acerca de él, Dios no pasó por alto el que él mezclara su frustración con una instrucción. Mire, no hay nada peor que tú lleves adelante una instrucción con tu frustración. Cuando tú estás frustrado por algo y tú sabes que tienes que hacer algo para el Señor y lo mezclas, eso no va a tener un buen desenlace. Si no, pregúntale a Moisés, ¿no? Por eso, hermano, el día que tú tengas que hacer algo en honor a Dios, cuando tú tengas que hacer algo en honor a Dios y de pronto la frustración en ti es latente, es patente, es evidente, cuando eso es algo de lo cual tú no te puedes desprender y tú estás complicado, mantente quieto, no hagas nada mejor. No sea que al presentar esa ofrenda sea rechazada, ¿no? Dile al Señor que trate tu corazón, que te evidencie. Así nosotros como Moisés debemos aprender que el ejercicio de nuestro llamado no debe estar condicionado ni con nuestras pretensiones, ni con nuestro temperamento, ni con nuestra frustración momentánea, ni con pretensiones de reconocimiento, ni nada parecido de aquello. Porque usted sabe que la iglesia, en vez de ponerse
hiperespiritual se pone hipersensible. Entonces no se le puede decir nada porque están sensibles. En vez de ser espirituales. Porque el espiritual, todo lo juzga espiritualmente. Porque el espiritual lo juzga así y dice, esto me es provechoso. Lo que me están enseñando me es provechoso. ¿Por qué? Porque confronta mi naturaleza, confronta mi forma de ser. Pero el carnal dice, no, me están ofendiendo. Porque la palabra en sí misma, la palabra de Dios en sí misma es ofensiva. Es invasiva. Y va a invadir esos ámbitos carnales. Va a invadir esos ámbitos carnales que a ti te van a traer resquemor. Te vas a sentir incómodo y vas a cambiar la pierna de un lado a otro porque ya está incómodo ya. ¿No? ¿Se ha dado cuenta esas personas que comienzan a moverse así? Y comienzan a moverse acá. Y que se van a hacer una cosa. Ya porque ya están inquietas, ya la palabra les está dando de tal manera que ya no se pueden quedarse tranquilos. Porque la palabra es así. La palabra penetra en tu corazón. Te remueve las vísceras carnales. Y el viejo y la vieja comienzan a incomodarse. La naturaleza estamos hablando, ¿no? El viejo y la vieja naturaleza se comienzan a incomodar. Pero el hombre y la mujer nueva dicen, sigan hablando porque el hombre viejo se me está inquietando. No, porque el ser espiritual anhela seguir escuchando. Porque hay una lucha dentro. Hay una lucha. ¿Por qué? ¿Y por qué hay una lucha? Porque Dios te quiere empoderar en su naturaleza y en su corazón. Lo que hagas tú en su naturaleza y en su corazón va a tener un fruto que va a perdurar. Y eso te va a dar los lugares. Eso te va a dar los lugares de privilegio, de honra, de honor, de reconocimiento que un título académico no te puede dar. Un título académico a ti te puede dar un trabajo, pero no te da el honor de ese trabajo. Un título académico a ti te da la posibilidad de estar en una gran empresa, pero no estar delante de Dios. Entonces, cuando tú haces este ejercicio fácil y sencillo, tú puedes darte cuenta que la honra del llamado de Dios tiene horizontes insospechados. Tú nunca sabes hacia dónde vas a llegar o hasta dónde vas a llegar, tú no lo sabes. Entonces, como el llamado, ¿cierto? Como el llamado no está ni debe estar condicionado a nuestras pretensiones, a nuestro temperamento, a nuestra frustración momentánea, ni con pretensiones de reconocimiento, ni nada de aquello. Mire lo que dice Lucas capítulo 17, versos 7 al 10, dice lo siguiente, ¿no? Jesucristo hablando y haciéndole una representación a su pueblo. Jesucristo le dice esto, Lucas 17, dice: ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado al volver él, el siervo, del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo, su amo? ¿Acaso le da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesucristo dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿qué debemos decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Pastor, mire, pinté aquí, ¿qué le pareció? Bueno, lo que te mandamos a hacer. ¿Qué quieres, que te dé un título por eso? Pastor, mire cómo le dejé el púlpito brilloso, mire, ocupé el mejor spray para... Bueno, lo que debiste hacer hiciste. ¿Y quieres que te dé un reconocimiento especial, que te ponga una corona? Entonces, mi pregunta es en esta mañana, ¿esto os ofende? No tiene por qué ofenderlos. Así que cuando yo me baje de aquí, después de la exhortación, yo me voy a ir atrás, me voy a arrodillarlo y decir, Señor, ¿viste toda la revelación que bajé hoy día? Entonces el Señor me va a decir, inútil, eso todo te lo dije yo. Tú lo único que fuiste un canal. ¿Qué me vienes con esa?
Ay, Señor, ay, Padre, perdona. Disculpa, se me había olvidado que solamente soy una vasija, que soy solamente un instrumento, una guitarra hermosa que si no tiene un buen guitarrista, alguien que la haga sonar, de nada sirve. Soy un instrumento inerte si tú no me usas. Somos instrumentos. Y eso es lo que somos en la honra del llamamiento de Dios. Entonces el Señor dice, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Oye, cuando tú vayas llegando al cielo, dices, Señor, mira, no hay forma de contar todos los que gané para tu gloria. Y el Señor te va a decir, bueno, lo que yo te mandé a hacer hiciste, ¿qué quieres que te pongan en un lugar especial? Porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. Entonces, esta palabra a nosotros nos desnuda de todas nuestras pretensiones. Porque el ser humano acostumbra a tener pretensiones cuando hace algo bien. La honra del llamamiento tiene ese ingrediente. Si Dios te llamó a hacer algo, no esperes felicitaciones. Lo que debiste hacer, así hiciste. A eso se te mandó. ¿No ha escuchado usted esas frases? Es que a mí nunca me han reconocido nada. Es que no tienen que reconocerte. La persona que dice que a mí no me han reconocido nada, es porque todo lo que hizo, ¿lo hizo para qué? Para que lo reconocieran. Claro. Gloria a Dios por lo que el Señor nos está enseñando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria al Señor. Desde mí para abajo, todos. La razón de nuestro llamado entonces, la razón de nuestro llamado tiene y debe tener el ingrediente más sublime de nuestro Dios, su corazón y su naturaleza. Mire, trivializar esta demanda divina significa que no conocemos a Dios y menos su carácter, y lo que hacemos es engañar y simular que poseemos algo donde los resultados tarde o temprano nos evidenciarán y nos condenarán. No podemos trivializar esto, ¿no? Está bien, sí, nosotros servimos a un Dios santo, pero bien, ok, ándate despacio. Tómate tu tiempo. Dime, ¿tú ves a Jesucristo diciéndole a la gente, tómate tu tiempo? Es que a la gente en la iglesia le fascina. Es que me estoy tomando mi tiempo. Es que sabe que estoy en un año sabático. ¿De dónde sacaron eso? Dios mío, y lo dicen como que fueran muy espirituales. No, estoy tomándome un tiempo. O sea, como que le están diciendo a Dios, mira Dios, estoy viendo en verdad si me conviene seguirte y servirte. Estoy viendo qué es mejor para mí. Amados, perdónenme. Como diría una foto por ahí, ¿no? Hello. Perdóname, hermano. Pero tú aquí, ni yo, ni nadie le viene a hacer un favor a Dios. Nadie, absolutamente nadie. O sea, si tú no tienes estas cualidades, es más, tú le haces mal al cuerpo de Cristo. Le haces mal al cuerpo. Por eso cuando tú trivializas esto, cuando yo escucho frases como esta dentro de la iglesia, y se le dice a nuestros jóvenes, prueben. ¿Te escuchas esos hermanos? Yo espero nunca escuchar a alguien decir eso, porque el día que yo escuche decir algo, eso usted me va a conocer como pastor. El día que yo escuche a alguien decir, pruebe, vea, deje que el niño y la niña pruebe. Cuidado con eso, amado, cuidado, porque Dios te va a demandar esas frasecitas. Esas frasecitas que han sido enseñadas de púlpitos, yo las he escuchado de púlpitos. Donde no se conoce al Dios del llamamiento, de la naturaleza y del corazón, conforme a Él. Por eso el llamamiento es muy santo. El llamamiento es muy sublime.
Por eso el llamamiento es muy excelso. Por eso estamos hablando de esto. ¿Para qué? Para que la iglesia, que usted y yo somos en este lugar, aunque no seamos miles, pero los que seamos, tengamos entendimiento de quiénes somos, de quién es nuestro Dios, qué representamos y qué hemos venido a hacer esta tierra. Lo demás, Dios lo añadirá en su tiempo. Entonces, para ir terminando, me quedan solamente 5 minutos. Hacer algo entonces indigno de Dios, ministrando en el nombre del Señor, es menospreciarlo a Él. La razón es simple. Los hombres creerán de Dios lo que ven y oigan de los que fueron llamados a representarlo y a darlo a conocer. Por eso, toda mala información que la gente tenga de Dios es porque tú y yo no hemos sido claros en el mensaje. Porque si tú y yo somos claros en el mensaje, en representarle, la gente no va a tener dudas al Dios que servimos. ¿Por qué tú crees que la gente de la primera iglesia le temía a la iglesia? El mundo, amado, vaya a los primeros 3 capítulos de Hechos. Ahí dice, está escrito, en ese tratado, ¿no? La carta de Hechos, ahí dice, y la gente había caído el temor de la iglesia sobre la gente. La gente temblaba cuando veía a uno de los discípulos pasar. Porque era tal el grado de excepción que había en ellos. Ellos eran tan exclusivos. Ellos no tenían nada de mezcla con lo que había a su alrededor. Ellos eran instrumentos de uso exclusivo de Dios y el pueblo lo sabía. La ciudad lo sabía. No tenían que andar con un cinto aquí en la frente ni un cartel atrás, yo pertenezco a Cristo. ¿No? O no tenían que andar con el auto, vive Jesús. O Jesús es mi copiloto. Pero cuando 10 metros de atrás, cuando alguien no te dio la pasada, le tocaste en la bocina y dijiste, bruto, estúpido, yo tenía la preferencia. Y después el otro te vio pasar y te vio el pescadito atrás. Es que nosotros a veces intentamos representar a Dios con frases que nuestros ejemplos no pueden testificar. Ahora no estoy en contra, amado, no estoy en contra de los pescaditos y todo eso. Si usted los tiene, bienvenido. Pero represente a Dios como ese pescadito, ¿no? Si Jesús va arriba de su auto, entonces no se pase de los 60, no se pase de los 120, dele la pasada. Y cuando haga todo eso. Entonces, la razón del por qué tenemos que ser así. Los hombres creerán en Dios y de Dios lo que ven y oigan de los que fueron llamados a representarlo. O sea, tú y yo debemos darlo a conocer. Es como Dios a nosotros nos ha llamado a evidenciarlo en medio de este sistema. Por lo tanto, nuestro llamamiento el día de hoy es... Le voy a repetir las mismas palabras cuando comenzamos el discipulado. Hágase una evaluación muy exhaustiva. Hágase un escrutinio muy exhaustivo. Examine su corazón, examine sus proyecciones, examine sus pretensiones, examine sus sueños, examine sus planificaciones. Hágalo. Eso es sano y saludable. Mejor que lo haga antes, que después que concrete muchas cosas y Dios tenga que derribar todo aquello que no le honró a Él. Porque cuando hay algo que a Él no le honra, como usted de su exclusiva propiedad, Dios no va a permitir nada que en su propiedad no le caracterice a Él. Por eso hemos sido llamados con honor, con pureza, a este llamamiento santo. Si el que llamó es santo, ¿cómo tiene que ser usted? Si el que llamó es misericordioso, ¿cómo tiene que ser usted? Si el que llamó es humilde, ¿cómo debe ser usted? Esa es la característica. Por lo tanto, lea, examine, instrúyase. Si usted quiere aprender a representar a Dios, aquí está.
y no vamos a fracasar en el intento de representarlo.